Mientras Colón regresaba a España, abatido por su salud y desilusionado, y Obando reprimía una revuelta indígena en la Española, un conocido personaje de esta historia volvía a embarcarse, Juan de la Cosa, el cartógrafo famoso por haber creado el primer mapa del continente americano, quien ahora se planteaba establecerse en el norte de Colombia. Para 1504, Juan de la Cosa ya se había convertido en uno de los pilotos más destacados de la ruta hacia las Indias. Hay que recordar que Juan de la Cosa inició su aventura americana bajo la protección de la reina Isabel, lo que facilitó que obtuviera el permiso real para explorar nuevas tierras. Esta vez, sin embargo, lo haría como líder de su propia expedición. Aunque la teoría oficial seguía siendo la de Colón, que afirmaba que aquellas tierras eran parte de Asia, cada vez se hacía más evidente que esta idea no era correcta. Los españoles se encontraban ante un conjunto de islas rodeadas al oeste por una gran extensión de tierra que se extendía desde lo que pronto se llamaría Florida hasta el ya conocido Brasil. Juan de la Cosa había sido el primero en dibujar esta realidad en su mapa, que nada tenía que ver con las descripciones de Asia en las crónicas. Se especulaba que en algún lugar de ese gran arco terrestre podía existir un paso hacia Zipango y Cathay, es decir, Japón y China, pero después de 12 años nadie lo había encontrado. A pesar de estas incógnitas, en ese nuevo mundo había abundancia de perlas, grandes cantidades de oro, valiosas maderas como el palo Brasil y poblaciones indígenas que, aunque sumidas en la barbarie, podían ser evangelizadas. Estas razones eran más que suficientes para justificar la presencia española y establecer asentamientos en lo que comenzaba a conocerse como tierra firme. Y eso es precisamente lo que Juan de la Cosa se propuso hacer. Dentro de esta vasta zona había una bahía que Juan de la Cosa conocía bien, la bahía de Barú. Esta bahía le resultaba tan familiar que le recordaba a la bahía de Cartagena en Murcia, y fue él mismo quien convenció a la reina Isabel para que ese lugar recibiera el nombre de Cartagena de Indias. Convenció al sevillano Juan de Ledesma para financiar el viaje, equipó 4 barcos y se lanzó al océano. Siguió la ruta habitual desde la isla Margarita y al llegar a Cartagena se encontró con una sorpresa. Ya había españoles en el lugar. El encuentro fue con un viejo conocido, el mercader sevillano Cristóbal Guerra, quien estaba sufriendo el acoso de los indios calamares. Los Guerra, hombres de carácter firme y ambición desmedida, fueron llevados por esa ambición a una situación desesperada. Al llegar a América, se dirigieron al Golfo de Paria y comenzaron a recolectar perlas. Los Guerra se trasladaron a la bahía de Cartagena en busca de oro. Sin embargo, los indígenas comenzaron a hostigar a los españoles, convirtiendo la situación en un verdadero infierno. Se trataba de los indios calamares, cuyo nombre real era calamari, que significaba cangrejo en su lengua. Los españoles adaptaron el término a calamar. Los calamares eran una rama de los indios caribes, y al igual que estos, tenían costumbres inquietantes como decorar sus poblados con estacas coronadas por calaveras humanas. No eran en absoluto pacíficos, y los hermanos Guerra tuvieron suficientes ocasiones para comprobarlo. Fue entonces cuando apareció Juan de la Cosa. La llegada de Juan de la Cosa con sus 4 embarcaciones cambió radicalmente la situación. Su misión principal era someter a los caribes de la región. Con su presencia, la presión ejercida por los calamares disminuyó, permitiendo a los Guerra salvar tanto sus vidas como su oro. Juan de la Cosa intentaba establecer una colonia en tierra firme. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el proyecto era irrealizable. Aunque hoy esas tierras son un paraíso, en aquel tiempo eran un infierno de selvas húmedas y densas, infestadas de mosquitos y alimañas. Para los indígenas, la jungla era tanto un recurso de caza peligroso, como un escudo protector contra otras tribus. Pero para los españoles, mal adaptados al clima, la selva representaba un obstáculo mortal que impedía cualquier asentamiento duradero. Pasarían muchos años antes de que fuera posible explorar el interior de lo que hoy es Colombia. Ante la imposibilidad de permanecer más tiempo, Juan de la Cosa y sus hombres levantaron anclas. Con sus barcos destrozados y la tripulación enferma, Juan de la Cosa decidió tomarse su tiempo, permaneciendo 2 años en Santo Domingo antes de regresar a España. Sin embargo, en la Española recibió una trágica noticia. La reina Isabel de Castilla, su protectora durante muchos años, había fallecido, cerrando así un capítulo en la historia de la exploración del océano. Isabel la Católica, reina de Castilla y consorte de Aragón por su matrimonio con Fernando, falleció el 26 de noviembre de 1504, tras varios meses de sufrimiento, a causa de un cáncer de útero. Tenía 53 años. Con su muerte se perdía el principal impulso del descubrimiento de América. Además, Isabel dejó un testamento que marcaría un cambio moral en la historia, al prohibir por primera vez la esclavitud de los vencidos.
Isabel gobernó Castilla durante 3 décadas. Cuando asumió el trono, el reino se encontraba en una situación precaria, con la corona en manos de una nobleza ambiciosa y envuelta en constantes conflictos, y con el campo devastado por guerras y desorden. Sin embargo, bajo su reinado, Castilla se convirtió en la potencia más importante de Europa. La unión con Aragón creó un núcleo político de gran solidez, donde la autoridad de los reyes se imponía sobre los poderes feudales, ahora reemplazados por una nueva clase dirigente elegida por méritos propios. Castilla funcionaba ya como un estado moderno, el más avanzado de Europa, con instituciones bajo el control de la corona y libres de la influencia de los grandes señores. Las riquezas fluían en el país y la Iglesia había iniciado su propia reforma antes que en el resto de Europa. Bajo su mandato se completó la conquista de Granada, poniendo fin a la presencia musulmana en la península. Además, Castilla comenzaba a establecer bases en el norte de África y había derrotado a Francia en Nápoles. Los navegantes castellanos habían descubierto un nuevo mundo en las Indias. Los logros de su reinado eran realmente impresionantes. Sin embargo, los últimos años de Isabel, aunque gloriosos en lo político, fueron profundamente tristes en lo personal. Su heredero Juan murió en 1497, dejando una hija póstuma que también falleció al nacer. Su hija Isabel, casada con el rey de Portugal, murió al año siguiente durante el parto de su hijo Miguel, quien estaba destinado a unir los reinos de Portugal y España, pero que también falleció en el nacimiento. La única heredera que quedaba era la princesa Juana, quien pronto mostró signos de inestabilidad mental, lo que le valdría el sobrenombre de la loca. Otra hija, Catalina, casada con el heredero de la corona inglesa, Arturo, vio morir a su esposo poco después de la boda en 1502. Catalina terminaría casándose con el hermano de Arturo, Enrique, quien sería Enrique VIII. Esta serie de tragedias afectó profundamente a la reina Isabel, quien comenzó a vestir de luto. Solo su profunda fe la protegió de caer en la depresión. La enfermedad fue el desenlace inevitable de tanto sufrimiento. A esas alturas, solo le quedaba dictar su testamento y dejar un legado que le permitiera presentarse ante Dios con la conciencia tranquila. Isabel entendía que su testamento debía ser no solo su última voluntad, sino también un acto político acorde con una época en la que la figura del monarca estaba intrínsecamente ligada a la existencia del reino. Así, estableció que su hija Juana, heredera del trono de Castilla, y su esposo, Felipe de Habsburgo, debían gobernar conforme a las leyes castellanas y se les prohibía otorgar dignidades a nobles extranjeros. Isabel, consciente de la posible incapacidad de su hija, dispuso que en caso de que Juana y Felipe no pudieran o no quisieran asumir el gobierno, la regencia fuera ejercida por su esposo, Fernando de Aragón, hasta que su nieto, el príncipe Carlos, alcanzara los 20 años. Isabel era plenamente consciente de la importancia de sus decisiones, pero hubo algo más, algo que tendría consecuencias decisivas. El 23 de noviembre, pocas horas antes de su muerte, la reina Isabel ordenó añadir a su testamento un codicilo con un tema que le inquietaba profundamente y que era de naturaleza moral, y es que los indígenas de las tierras descubiertas no fueran esclavizados, sino que se les considerara de inmediato como súbditos de la corona. Era la primera vez en la historia que un monarca tomaba una decisión de esta magnitud. Isabel lo expresó de la siguiente manera: cuando la Santa Sede Apostólica nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano descubiertas y por descubrir, nuestra principal intención fue atraer a sus pueblos y convertirlos a nuestra fe católica, enviando prelados, religiosos, clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los habitantes en la fe católica, enseñarles buenas costumbres y cumplir con la diligencia debida. Por lo tanto, suplico al rey, mi señor, y ordeno a la princesa, mi hija, y al príncipe, su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal objetivo, velando porque los indígenas de las Indias, ya conquistadas o por conquistar, no sufran agravio alguno en sus personas ni bienes, sino que sean tratados con justicia, y que si han sufrido alguna injusticia, ésta sea reparada. A partir de este momento, el testamento de la reina Isabel se convirtió en la guía para la conquista, transformándola no en una guerra, sino en una cruzada. La evangelización no sería un hecho fortuito, sino la principal intención de la empresa, según las palabras de la reina, que además ordenó a sus sucesores que mantuvieran ese como su principal fin. Durante décadas, la historiografía materialista ha ignorado esta evidencia, pero es tiempo de reconocerlo. Si los españoles del siglo XVI cruzaron el océano hacia un mundo diferente al que buscaban, se invirtieron más dinero y vidas de lo que un país como España podía permitirse, fue porque veían en ello una misión religiosa. Los españoles cruzaron el océano para llevar la cruz al otro lado,
Sin este objetivo probablemente no se habría emprendido la mayor aventura de todos los tiempos. Por supuesto, luego surgirían los elementos humanos, la ambición, la codicia por el oro, la violencia contra las poblaciones conquistadas, es decir, todo lo que ha ocurrido en cualquier conquista a lo largo de la historia. Sin embargo, la conquista de América tiene una particularidad. Cada vez que alguien se excedía, allí estaban la Iglesia para denunciarlo, el poder civil para sancionarlo y los propios líderes de la conquista para imponer orden. Este mecanismo de corrección es único en la historia, no encontrándose en las conquistas del Imperio Romano ni en las realizadas por ingleses o franceses en América y África. El rasgo distintivo de la conquista española es su motivación religiosa que desde el inicio le confiere un freno moral. Esto fue posible gracias a la vigilancia de la Iglesia, ya que los conquistadores, aunque aventureros y ambiciosos, eran también hombres de fe. Isabel de Castilla falleció el 26 de noviembre de 1504 en su palacio de Medina del Campo. Siguiendo sus deseos, fue enterrada en una tumba sencilla en el monasterio de San Francisco, en la Alhambra de Granada, la ciudad por la que tanto había luchado. Más adelante, tras la muerte de su esposo, ambos fueron trasladados a la capilla real de la Catedral de Granada. También conforme a su voluntad, la corona española comenzó desde ese día una intensa labor legislativa para proteger a los indígenas de América, estableciendo las leyes de Indias, algo sin precedentes en la historia de los imperios.